Bien, hermano, yo les invito a abrir el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 13. Nos dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahora, hermanos, en este verso bíblico nos habla de alabanza y adoración. Ya estamos leyendo aquí en estos versos que enfatiza alabanza y adoración. Podemos encontrar dos términos para la palabra alabanza. La palabra alabanza en el idioma hebreo es halal. Su significado es alabar, celebrar, glorificar, cantar, alabar. Y la otra palabra es tehila. Es elogio, alabanza, alegría, loor, maravillosas hazañas. Ahora, estos dos términos se refieren al reconocimiento y exaltación festiva con alegría, celebración o alguien por sus hazañas, por sus hechos. Al hablar de alabanza a Dios, entonces nosotros aplicamos todos estos significados. Ahora, la palabra adoración, que es lo que estamos viendo, estudiando aquí en esta hora, en el idioma hebreo es la palabra shakha. Significa postrarse en homenaje a una realeza o a Dios. Se traduce esta acción como adorar, arrodillarse, bajar, culto, dar culto, encorvar, humillarse, inclinarse, postrarse, rendir, reverenciar. Ahora, hemos visto el concepto y la diferencia de alabanza y adoración. Nos damos cuenta que su propósito es distinto en alabanza y adoración. Entonces, vamos a estudiar cuál es la forma o manera en que la creación se relaciona con su creador. Veamos la Sagrada Escritura que nos dice acerca de esto en el libro de Salmos, capítulo 19, del verso 1 al 4. Vamos a dar lectura. Salmos 19, verso 1 al 4. Nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite la palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra y es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del Jordán sus palabras. Ahora, en este salmo nos muestra el Espíritu Santo la realidad, hermanos, en la relación de la creación con su creador. En toda la creación podemos ver la actividad permanente en la alabanza y reconocimiento a Dios. Ahora, los diferentes elementos creados por su actividad propia se mantiene día a día, hora tras hora, minuto tras minuto, en el accionar de toda la creación. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que toda la creación es viva, tiene su responsabilidad cada elemento de la creación. Tanto en los cielos como en la tierra, ellos están honrando y dando tributo a Dios. Veamos qué nos dice acerca de esto Apocalipsis capítulo 5, verso 13. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pero el ser humano es diferente al resto de la creación. Claro que sí, todo fue creado, todo lo que nosotros vemos, pero también el ser humano. Pero veamos acerca de esto, que a veces la gente cree que esto no está sentado en las Escrituras. Por eso es necesario, cada palabra que nosotros hablamos tiene que estar asentada en la Escritura, porque esa es la manera de poder saber que esto le pertenece a Dios. Veamos qué nos dice el libro de Job, capítulo 38, verso 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. El verso 5. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? El verso 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular?
cuando alababan todas las estrellas del alba, se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora, en estos versos bíblicos, Dios reprende a Job por hablar sin sabiduría, con razonamiento humano que no es digno rival para el Dios infinito y eterno. Es reprendido por falta de entendimiento, hermanos, no por falta de fe ni de amor sincero al responder a su Señor. Con todo respeto y reverencia, Job respondió a su Señor. Ahora, la diferencia entre el ser humano y la creación es que la creación fue creada para ser gobernada y el ser humano para gobernarla, teniendo la autoridad suprema sobre toda la creación, porque Dios dijo sojuzgarla y señorear sobre toda la creación. Esta fue la responsabilidad dada por Dios al ser humano. Ahora, la palabra señorear en el hebreo, radar, significa dominar. Y de acuerdo con el sueño divino, el hombre fue creado con ese propósito. Aún cuando el hombre pecó y alteró el propósito divino, Dios castigó la maldad del hombre con un diluvio universal. Pero a pesar de eso, hermano, el amor de Dios es grande y misericordioso, que ese diseño se mantuvo. ¿Cómo se mantuvo ese diseño? Claro que sí. Veamos en Génesis 9, nos muestra que a través de Noé y sus hijos, esta virtud concedida por Dios al hombre se ha convertido en su gran problema, al estar diseñado para señorear y gobernar, dar órdenes y juzgar. El ser humano no sabe obedecer, ni le gusta ser controlado, peor estar bajo la autoridad de otro. Esta fue la razón por la que Adán no pudo permanecer en el mandato divino y es la misma razón por la cual la humanidad actual vive en rebelión contra Dios. Veamos qué nos dice el libro de Miqueas, capítulo 6, versos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año? ¿Se alegrará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En estos versículos bíblicos, Dios nos dice qué es lo que espera del hombre. Pero para el hombre, esto es una gran contradicción, porque no se sujeta a otro, aunque éste sea Dios. Esta situación es la que Satanás ha aprovechado para con astucia hacer que el hombre se rebele contra la voluntad y los mandamientos de su Creador, el cual da al hombre autoridad por su obediencia a sus mandamientos y sus leyes. Ahora, la verdadera adoración, hermanos, es rendirle voluntariamente nuestra soberanía y autoridad, sujetándonos a su voluntad y obediencia a sus mandamientos. En Hebreos capítulo 5, versos 7 al verso 9 nos dice: Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído, y a causa de su temor reverente. El verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El verso 9 nos dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de externa salvación para todos los que lo obedecen. Ahora, la Biblia aquí nos relata que Jesús en el huerto de Getsemaní, durante más de 3 horas libró una batalla entre el hacer lo que a él le convenía y el obedecer la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre. Finalmente, la batalla terminó cuando él rindió todo el derecho que tenía como ser humano de hacer su propia voluntad y decidió someterse a la voluntad del Padre en un acto de suprema adoración a Dios. Ahora, para nosotros, ¿qué es el humillarnos? Ante Dios nos habla de renunciar a nuestros derechos personales para sujetarnos a la voluntad, la orden y el deseo de Dios. Exactamente como Jesús lo hizo, Él recibió ayuda de su Padre para soportar el sufrimiento que se le había asignado
También nosotros, los creyentes, pasamos por pruebas y parece que no recibimos respuesta a nuestras oraciones. Tenemos situaciones tan difíciles. A veces nos encontramos en un momento de angustia, de desesperación, que no se nos resuelve muchas cosas y vivimos en sueños, en esperanzas. Y a veces hasta con esta situación que está pasando, como que todo se cierra, como que el cielo se cierra, como que los oídos de Dios ya no están prestos para escuchar. Pero a pesar de todo eso, nosotros sí recibimos respuestas a nuestras oraciones. Pero Dios nos dará gracia suficiente para soportar con su ayuda nuestras situaciones. Veamos qué nos dice Mateo capítulo 7, el verso 28 y 29 acerca de esto. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, y la gente se admiraba de su doctrina, el verso 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora aquí, Jesús nos demuestra que todo hombre necesita la autoridad para señorear en la tierra. Todo hombre es creación, pero otra cosa es aquel que se acerca a Dios y la acepta como su Señor y Salvador. Cuando nosotros rendimos, que es lo que estamos estudiando, rendimos todo nuestro ser a Dios, ¿qué pasa? Nosotros le damos la oportunidad y nos damos la oportunidad a sí mismo a que la voluntad de Dios se ejerza en nosotros y podamos nosotros ver los errores que nosotros cometemos como humanos. Entonces, cuando Dios tiene la autoridad y el poder sobre nosotros, nosotros vemos ahora sí con otro punto de vista las cosas bajo los ojos de Dios. Ahora vemos que el altar como la ofrenda están relacionadas con la adoración. Ahora, la ofrenda de Dios es nuestro testimonio, en una forma material de la decisión tomada voluntariamente por el hombre en su corazón. Ahora, mediante la cual le rendimos a Dios todas las áreas de nuestra vida, renunciando a nuestra soberanía y reconociéndolo como nuestro Señor y vivir sujeto a su autoridad. ¿En qué forma? En obediencia y devoción fiel y sincera. En el hebreo bíblico nos describe la ofrenda en 3 términos. Nos dice en el primer término, minhab, que es relacionado al tributo, a un presente, un don, un sacrificio u oblación. El segundo punto nos habla de corbán o curbán. Es cuando llevamos algo al altar, un presente u ofrenda sacrificial, que es oblación, ofrecer, ofrenda, víctima. Ahora, el tercer término es sabak, termina en K y J, sabak. Esta palabra se refiere a matar un animal, por lo general un sacrificio. ¿Qué significa? O sea que es ofrecer sacrificio, hacer el sacrificio. Un sacrificio es una víctima, degollar o matar. Esto lo hacían antes, las escrituras nos narra que esto lo hacían antes los sacerdotes y en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesucristo. Pero cuando ya Jesucristo vino aquí a la tierra, ya no hay necesidad de que hagamos esto. Ahora, todas estas ofrendas es sacrificio a Dios, como un testimonio de profunda honra y respeto. La alabanza a Dios ya está presente en toda la creación como parte del diseño. Responde en obediencia y temor a su Creador. La adoración del hombre a Dios reconstituye en un acto voluntario de sacrificio para reconocer y aceptar a Dios como su Señor y su autoridad suprema, para darle a Él la honra y el honor en reverente devoción, tal como lo hicieron los adoradores, como nos habla la Biblia, como Abel, como Noé, como Abraham, como todos estos grandes hombres de Dios que han hecho tremendas cosas que la historia nos las relata y nos las habla. Ahora, ¿a qué se refiere aquí en este estudio que estamos hablando la palabra sumisión? Ahora, de acuerdo con el diccionario de la lengua española, la palabra sumisión es el acto por la cual una persona se sujeta a otra jurisdicción, renunciando toda cosa voluntaria. Ahora, la sumisión a Dios es lo que hace la diferencia entre un adorador y un ser humano que vive en vanidad. Precisamente, Dios busca del hombre la sumisión para establecer su pacto legalmente.
Es por eso que los adoradores son personas tan especiales para Dios. Dios dice en su palabra que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Veamos qué nos dice el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 24. Aquí Dios nos confirma acerca de esto y nos dice: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Mire qué tremenda cosa. Ahora, veamos Deuteronomio capítulo 14, verso 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ahora, en lo que estamos estudiando, podemos ver que Dios lo único que busca del hombre es nuestra sumisión, y no es por causa de que Dios quiere ejercer dominio sobre la vida del hombre, sino porque, de acuerdo a las leyes divinas, la autoridad es vertical, hermanos. El hombre solo podrá adorar a Dios cuando entienda su necesidad. Dios le ha dado la autoridad para vivir y gobernar la tierra, pero en la práctica, si Dios no reina sobre él, no tiene la autoridad ni la capacidad para reinar sobre la tierra, ni sobre su familia, ni aún sobre su propia vida. Porque el hombre por sí, el hombre es corrupto, tiene una mente corrupta, tiene un espíritu corrupto. Entonces, si el hombre no sujeta todo lo que es él en las manos de Dios, todas las áreas de su vida, va a ser difícil que el hombre sepa sujetarse a los principios divinos y pueda él ser el mayordomo o pueda ser él la cabeza en su hogar. Si él no se acomoda, ¿cómo puede dar un ejemplo hacia su familia o a las personas que le rodean? Entonces es necesario que nosotros reconozcamos que necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida. Cuánto más ahora en este tiempo, cuánto más ahora en esta situación tan difícil. Nosotros vemos y hemos oído y hemos visto que en esta situación muchos hogares, en vez de unirse, en vez de entenderse, en vez de conversar, en vez de haber esa coinonía, es terrible. Más bien ha habido golpes, desastres, y ha habido a tal punto que se ha llegado a destruir los hogares. Y los que sufren son las criaturas, los que quedan allí. Entonces, el hombre por sí es destructor, por sí es egoísta, pero por eso que la palabra de Dios dice que el hombre tiene la necesidad de reconocer que hay un Dios, que hay un creador, que hay alguien que necesita que él se doblegue, él se humille para que su creador pueda ayudarlo en el caminar de esta vida. Y estamos viendo a través de estos estudios que Dios llama una y otra vez al hombre a reflexionar. Estamos en los últimos tiempos. Cristo está a las puertas, pero Dios en su infinita misericordia está esperando que el hombre entienda y comprenda la necesidad que tiene su alma, tiene su espíritu, para poder entender y comprender que sin Dios no somos nada. Esto no es una religión, esto es un estilo de vida que donde nosotros tenemos y debemos sujetarnos a la voluntad de Dios. Debemos aprender y sujetarnos a las leyes, a los principios divinos. Y entonces nosotros vamos a saber realmente cómo es vivir y cómo es lo que Dios ha destinado para el ser humano. Mientras nosotros nos neguemos a sí mismos a aceptar los principios de Dios, no vamos a ser felices. Porque Dios nos hizo no para la esclavitud, no para poder destruirnos, sino para darnos felicidad. Porque Él es la felicidad, es la alegría, Él es el cambio, Él es el gozo. Y el Espíritu Santo habita en medio nuestro cuando nosotros, Él ve nuestro corazón, cuando nosotros le llamamos, cuando nosotros sentimos y deseamos con todo nuestro ser que en realidad Él domine en nosotros. Entonces, el hombre no está solo. En ningún momento desde su creación nunca ha estado solo.
pero el hombre se separa de Dios, rompe ese vínculo directo con Dios, entonces el hombre queda solo, desprotegido, y Satanás lo zarandea como él quiere. Entonces, eso es lo que Dios quiere evitar del hombre en nuestra actualidad. Dios siempre está atento, con sus oídos presto para escuchar, su mano presto para poder levantarnos. Cuánto más en este tiempo tan difícil, pero depende de cada uno de nosotros, que es la decisión que nosotros tomemos delante de la presencia de Dios, delante de nuestra propia vida, a dónde queremos ir, y delante de la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestra familia y nuestros hijos. Necesitamos cada día, hermanos, tener un encuentro personal con Dios. Necesitamos cada uno de nosotros, ahora en este tiempo, que mucha gente se acuesta y no sabe si con este virus tan silencioso, no sabe si partirá hacia dónde va a ir, hacia el cielo o hacia el infierno. Entonces es tiempo de meditar, reflexionemos cómo nos encontramos. No es tiempo de perder, de vivir por vivir, ya no. Estamos en los últimos tiempos y Dios nos está llamando a la reflexión. Es tiempo de que nosotros estemos a cuenta con Dios cada día. Dios quiere de nosotros, así como dice la palabra de Dios, que Él viene por una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia en la cual es la novia y el novio viene a buscar a su novia. Entonces, no nos descuidemos de buscar la presencia de Dios. No nos descuidemos de estar siempre alabando y glorificando a nuestro Dios, a nuestro Creador. Entonces, que cuando nosotros estemos listos, para cuando Él toque la trompeta, podamos nosotros estar listos y escuchar esa trompeta y poder ir al encuentro de nuestro Padre Celestial, nuestro Creador y nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga grandemente y sigan adelante buscando en el Señor. No se olviden, por favor, de orar, de ayunar y estar orando los unos por los otros, porque eso es lo que manda la palabra, y eso es algo muy importante porque nos sostiene a todos de esa manera, porque es un vínculo de fe para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y cuídense, guárdense en el Señor.